y hay toda una maquinación, y aún así insiste el contribuyente a ir a los tribunales, bueno, el juez se va a dar cuenta y va a determinar el castigo, que es pagar el impuesto correspondiente. Pero ese es el esquema que debería ser, porque eso está amparado en el debido proceso. Si yo tengo una disputa con la autoridad, es correcto que se establezca en un organismo imparcial. Porque ¿qué pasa si llega un fiscalizador, sospecha de que yo estoy haciendo una simulación, me fiscaliza y llega a esa conclusión? Y yo voy y alego, le voy a alegar al jefe, que fue el que ordenó el procedimiento. Entonces no tengo alternativa. Entonces, ¿cuál es la antítesis de eso, de mi rechazo a esa normativa? No, es que igual te vas a ir a los tribunales. Bueno, entonces al final es lo mismo, o sea, es uno que no va a generar mayor eficiencia. ¿Qué es lo que tiene que generar eficiencia? Es que el Servicio de Impuesto Interno tenga un catálogo claro, como lo tiene, de la estructura, catálogo de estructuras tributarias, que son situaciones que a priori el servicio dice, esto es sospechoso. No dice que yo no lo puedo hacer, pero si te metes yo ya tengo una aprehensión. Y eso yo encuentro que aquí ya hay simulación, ya hay abuso del derecho. Entonces hay las cosas claras. Si un contribuyente adopta una figura porque quiere optimizar la carga tributaria, y él considera que no está simulando, y esa situación está en el catálogo, bueno, es responsabilidad de él demostrar que no es una situación simulada. Pero si ya el Servicio de Impuesto Interno dijo, yo sospecho que esto es simulado, yo sospecho que esto es un abuso del derecho, y uno igual lo hace, bueno, ya eso, entramos en un ámbito de sinvergüenza que no viene al caso. Pero ese es un ordenamiento con un debido proceso, así debería que era el esquema. Sí. Profesor, en lo que tiene que ver con evasión, ¿cómo se puede también innovar un poco más? ¿Por dónde pueden ir también los caminos? ¿Cómo se puede fortalecer también el trabajo? Y ahí nos vamos para otro tema. Lo que salió un informe preliminar del Servicio de Impuestos Internos para medir la evasión, para estimar la evasión. Y hago alegóricamente ese enunciado porque la estimación no se puede determinar, se estima. Y yo para estimarla tengo que utilizar algún método. El Servicio de Impuestos Internos utilizó un método que es muy utilizado en otros países y llegó a un monto. No significa que eso realmente sea lo que se está evadiendo, porque si se sabe lo que se evadió, hay que fiscalizarlo y se va a recuperar. O sea, la evasión no se determina, se estima. Se estimó que un monto más o menos importante, son alrededor de 19 mil millones de dólares, o sea, 19 punta al chacao, lo que se deja percibir por evasión, elusión y la otra palabra es la subdeclaración. La subdeclaración. Ahora, el servicio metió en un monto la evasión, la elusión y la subdeclaración. Pero no especifica qué cosa es y tampoco se sabe qué sectores son los más evasivos, elusivos o subdeclarados. Por lo tanto, es un gran cálculo estimativo. Yo perfectamente puedo incluir en ese monto menor carga tributaria que legítimamente se ha generado por el gasto tributario, que es cuando yo adopto una figura que el fisco lo determina, o sea, la ley lo determina, y yo tengo una menor carga tributaria. Eso también está metido dentro del cálculo de los 19 mil millones de dólares, entonces es un cálculo muy bruto. Bueno, ¿qué se tiene que hacer para la evasión? Yo no creo que sea el camino más correcto castigar. ¿Ya? No creo que sea necesario, por ejemplo, el aumento de la carga, levantar el secreto bancario. Hoy en día el secreto bancario se puede levantar siempre y cuando el servicio haya demandado a un contribuyente, es decir, en un juicio, como medio de prueba. Ahora los contribuyentes pueden mostrar sus cuentas corrientes cuando ellos quieren mostrar. Entonces, pero si el servicio lo obliga, muchas veces el servicio dice, tráigame las cuentas corrientes. Aunque yo tuviera las cuentas corrientes blancas, no se las muestro porque es un derecho que viene de la tradición de los bancos, de que el secreto bancario es un ejercicio de la libertad de las personas y respeto a la honra de las personas. Entonces es un derecho internacional, tradicional. Ahora, esa es una herramienta que el servicio puede tener para fiscalizar, pero es que la tiene, como vuelvo a insistir, cuando ve que hay una situación sospechosa a través de un tribunal. El otorgar administrativamente la facultad de meterse a las cuentas corrientes es como que se meta a su casa. Claro. O sea, abierto llega un fiscalizador, permiso, voy a revisar todo. Es una predisposición que no se condice, por ejemplo, con el artículo 8 bis del Código Tributario, que consagra los derechos del contribuyente, o el 4 bis del Código Tributario, que consagra la buena fe del contribuyente. Entonces, por un lado, la legislación reconoce que el contribuyente actúa de buena fe, pero por otro lado, el servicio va a tener una predisposición negativa. O sea, no se condice con la estructura que debería ser. ¿Qué es lo que se debería hacer? Incentivar la formalización. Entonces, como mucho de dentro de ese gran bolo de evasión, hay evasión por negocios informales. Entonces hay que formalizarlo, hay que llamarlo a la formalidad.
¿Y cómo se hace eso? Con sistema de monotributo, con sistema simplificado de tributación, hasta un lapso, como algo se planteaba en la reforma que fracasó en marzo, que por los primeros años tiene una tributación muy simplificada para que se lo enriele, empiece y ya después tenga un sistema más sofisticado de tributación, pero entrando dentro del sistema de legalidad tributaria. Y eso también con una agilidad y no también una situación de que el Servicio de Impuesto Interno piensa que es sencillo que el contribuyente entregue mucha información. Entonces ahí hay que entrar a hacer un análisis más cualitativo de las medidas de información, una evaluación más cualitativa de qué es lo que está haciendo el servicio en los procedimientos, porque el servicio dice, para que yo haga un buen trabajo de fiscalización tengo que nutrirme de mucha información. Y le pasa al contribuyente, entrégame declaraciones juradas. Entonces dice, no, si mínimo cada contribuyente tiene que hacer 3 declaraciones juradas. Ya, ok, pero que ese contribuyente tiene un contador, que el contador lleva muchos clientes, claro. Entonces se multiplica y ahí se complejiza el asunto. Sí. Yo creo que si es un contribuyente que tiene poco movimiento, un monotributo pagando una cantidad específica, pareja por un tiempo, es una buena solución. De esa manera ese contribuyente entra en el proceso del sistema formal, puede acceder a beneficios estatales, entonces es un beneficio, un incentivo para legalizarse. En Argentina, por ejemplo, el año pasado, el año 2020, 2021, ellos tienen un monotributo del año 2002. Nosotros teníamos hace mucho tiempo una especie de monotributo. Y ellos llamaron que muchos contribuyentes se metieran a este sistema para darles beneficios por la pandemia. Y mucha gente se metió, porque había que legalizarse. Aquí la misma historia. Si yo tengo un incentivo de legalización, los contribuyentes se van a meter, y más encima si eso es una puerta de entrada para otros beneficios. Por lo tanto, un sistema monotributo, por ejemplo. Oiga, profesor, ya que hablamos también de las capacidades del propio Servicio de Impuestos Internos, en más de una oportunidad se ha planteado el tema de reforzar el tema de la fiscalización con fiscalizadores. Ha sido uno de los temas que han puesto sobre la mesa desde el mundo de los fiscalizadores y de los trabajadores del servicio. ¿Es también un tema pertinente a tomar en cuenta? El recurso humano siempre es importante en todas las organizaciones, pues la fiscalización lo hacen los fiscalizadores. Yo me acuerdo que muchos años atrás, cuando se partió el magíster en el siglo pasado, el año 1994, los fiscalizadores estaban muy interesados porque con esa forma se capacitaban y de esa manera les ayudaba para ascender. Y sí, con mayores fiscalizadores bien formados, ellos tienen una escuela de capacitación bastante interesante, y tenemos el convenio para que se capaciten con el magíster, después de pasar el dato, es un camino bastante idóneo. Pero las tendencias modernas de fiscalización van por otro lado, van por el sistema de la tecnología, el Big Data y todo este tema, donde el servicio se nutre de mucha información. Y esa fiscalización a veces tiene un aspecto ineficiente que genera muchos problemas. Por ejemplo, el fiscalizador puede tener un error en su fiscalización, pero queda focalizado y es fácil verlo. Pero cuando a uno le llega una carta por un sistema general de un vector que cruzó y ese vector tenía un problemita y consideró un error algo que no era, genera mucho problema al contribuyente, genera una animosidad contra el contador, genera un problema con el contribuyente que tiene que ir al servicio a solucionar el problema. Hay muchos temas operativos en ese estilo de fiscalización de grande Big Data, etcétera, que tienen que ser solucionados. Una pequeña anécdota. Una persona, un microbio contribuyente, quería sacar la boleta electrónica con el celular, nos metimos en la aplicación y no nos funcionó, no pude. Y yo con mi conocimiento tributario y la persona, porque era tecnológica, con su conocimiento tecnológico, no pudimos solucionar el problema. Tuvimos que llamar al servicio y, un momentito, muy amable en todo caso. Volvió, listo. Dije, ya, pero cuénteme qué hizo. No, había que resetear el sistema. O sea, no caigamos en eso. O sea, si yo me meto al proceso y me dice que inmediatamente se va a quedar habilitado mi celular para emitir la boleta electrónica, no me refiero a la boleta de honorario, sino a la boleta de compra-venta, ya, porque funcione. A la página web ya es como chiste los asesores tributarios. Se cayó la página. Sí. ¿Cómo estáis? No, estoy como la página del servicio. ¿Estáis en el suelo? Sí, no estoy. Ya, porque constantemente se tiene problemas. Entonces la tecnología, los recursos deberían ir a potenciar bien el sistema para que fluya y sea 0% error.
Sería como ahora, es una página que es bastante eficiente comparada con otras organizaciones. Sí, que ha tenido públicas. una evolución bien importante, ¿eh? Uno se pone a pensar en la página hace 10, 15 años atrás y ha habido sus mejoras. Sí, pero hay momentos que sistemas que deberían ser cero Sí. error. Y eso es lo que a eso debería concentrarse la eficiencia de la fiscalización. En suma, profesor, también para ir viéndolo en el global, lo que es esta propuesta del Ejecutivo, hay temas importantes a relevar, pero hay elementos que es más que nada hacer lo que se debería hacer actualmente, mantener un poquito los criterios actuales y hacerlo bien. Sí, yo creo que eso es importante. O sea, la mejora continua interna, pero no traspasando la eficiencia del contribuyente, sino al sistema administrativo. Algo que también planteaba en su columna, profesor, es el tema de las brechas entre lo que efectivamente se recauda y lo que potencialmente se debería haber recaudado por parte del fisco entre el año 2018 y 2020. Ahí usted distingue una brecha. Importante saber por qué es importante tener en cuenta este tema a la hora de ir analizando las políticas públicas que se lleven adelante a propósito de esto que ha planteado el Ejecutivo. Claro, es que ahí vamos al tema de cómo se estima la evasión. Entonces yo tengo un crecimiento del PIB, ¿sí? Tomamos una tendencia del 2%, la recaudación tiene que aumentar un 2%. Ya, aumentó 0,6%. Entonces ahí tengo una brecha. Sí. Y le echo la culpa a la evasión, a la ilusión, a todo el mundo. Sí. Pero es que no es tan así, pues. Entonces, en el año 2014, si no me equivoco, o 2009 por ahí, Michel Llorat presentó un informe de evasión y que se le criticó por eso, porque no consideró factores que eran lógicos que esa diferencia pendiente fuera. Ahora las incorporó. Sí. ¿Ya? Y se mantuvo más o menos la tendencia. Pero aquí está el punto, que si yo solamente me concentro en la brecha, no puedo tomar decisiones por la brecha. O sea, ahora se calculan 19.000 millones de dólares. No puedo pensar que si yo doy recursos para mejor fiscalización, con todo lo que se ha mencionado, y voy a recaudar esos 19.000 millones, es un error tremendo. Esos 19.000 millones están influenciados por muchas cosas. Por situaciones como, por ejemplo, la pandemia. Sí. ¿Ya? Si bien la pandemia generó que el PIB no creciera, pero los trabajadores, los contribuyentes tuvieron muchos problemas que le generaron menores ingresos, sí, y que le generaron temas de incumplimiento tributario. Claro. De partida hubo posibilidades de no pagar postergar el IVA, los PPM, etcétera, etcétera. De esa manera, el lapso 18-2020, hay factores que hay que analizarlos con pinza. Y hay que considerarlos dentro de este algoritmo para determinar la estimación. A eso es lo que yo me refiero, que la brecha puede ser muy grande, pero son muchos los factores que están metidos entre medio. Para ir cerrando, profesor, quedémonos un poquito con la apreciación que le podemos dar a los contribuyentes, tal vez a prepararse un poco para lo que se pueda venir de aquí en adelante, a qué tener atención a la hora de pensar en los procesos a futuro, si es que se saca adelante obviamente esta propuesta. No, o sea, no hay que ser tan paranoico. El Servicio de Impuesto Interno va a tomar situaciones para fiscalizar, pero no significa que vamos a tener un gendarme durante todo el proceso productivo. Un contribuyente, si quiere hacer un emprendimiento, tiene que hacerlo correctamente. Sí. Es que está el punto, que si yo hago un emprendimiento es muy engorroso. ¿Ya? Yo he hecho ejercicios con personas que para legalizarse les sale más caro. Entonces hay que sincerar esas cifras. Hay regímenes, por ejemplo, de pequeños contribuyentes, artículo 22 de la Ley de Impuesto a la Renta, esta especie de monotributo, donde yo tengo un negocio que es pequeño, soy un taller artesanal, voy a Impuesto Interno, me activo me doy de alta como pequeño contribuyente, y con eso yo pago media UTM semestral, o sea, casi nada, sí, IVA y renta, perdón, y voy a la municipalidad y pago la patente municipal. Y esa patente municipal se compensa ese impuesto. Al final solamente pago la patente municipal. Sí. Ya, pero las municipalidades se pongan de acuerdo y paguen la misma patente. Porque no es lo mismo pagar una patente en La Reina que en Estación Central, que en Pudahuel. Pues ahí hay también un trabajo para que las municipalidades
sean eficientes en ese sentido y acojan a estos contribuyentes. Sí. De repente, perdón, profesor, uno piensa que hay cosas que pueden ser bastante más sencillas, que es simplificar los trámites, simplificar los procedimientos para los contribuyentes, pero sabemos que de repente es complicado el avanzar en esa misma línea por las características también que tiene el sistema, que están muy asimilados ciertos procesos por parte del mismo servicio, ¿no? Claro. No, por tema cultural. Por tema cultural, y hay que hacer un ejercicio de simulación de, a ver, este proceso, ¿cómo lo hago? Y hacer un trabajo simulado, bien digo, de todos los bemoles que tiene el hacer un inicio de actividades, etcétera. Son trabajos que la academia estamos ya, ¿no? A apoyar a las autoridades para hacer esos trabajos, focus group, sí, cosas por el estilo. Al servicio lo hace. Tiene un proceso de retroalimentación, pero cuando uno hace un servicio, uno interactúa, llega un correo, responde a la encuesta y la típica, ¿lo atendieron bien? Muy de acuerdo, yeah. Y yo siempre tonteo, la diferencia entre muy de acuerdo y de acuerdo, ¿dónde está? Claro. Yeah. Solucionó el problema, muy de acuerdo, no estoy aquí, no sé, por acá. Entonces eso al final se mete en una estadística y también el ánimo del contribuyente a responder, porque si ya estuve saturado con el trámite, me costó un mundo, tengo que hacer otras cosas, pongo 555 y se acaba el problema. Entonces, ahí hay un proceso de evaluación que puede ser un poco más largo, más profundo. Sí. Para cerrar, profesor, pensando en esta estrategia de integridad pública, todo lo que hemos conversado durante este momento, a la hora de pensar en lo que tiene que ver con secreto bancario, los temas vinculados a elusión, evasión, ¿es una buena senda, pensando también en la experiencia que puede haber en otros lugares del mundo, pensando también en lo que se trata de llevar adelante con un pacto fiscal? Importante ver si esto dialoga de buena forma también. Yo creo que no. O sea, yo creo que ponernos gendarmes para estas cosas no es lo correcto. La idea es que sea un incentivo al crecimiento, facilitar el procedimiento y concentrarnos para ese lado. La historia nos dice que cada vez que uno apunta al crecimiento que nos va a dar un desarrollo eficiente, es más efectivo que mayor recaudación, mayor estrada. Tiene que esto fluir más rápido, con buena fiscalización, pero siempre facilitando que se hagan los procedimientos. Procedimientos que están claros, además. Que están claros. Oiga, profesor, no me queda más que agradecerle. Germán Pinto Perry, académico de la FAE, de nuestra universidad y director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria.